Primero que nada, le agradecemos muchísimo a Arturo López Gavito nos tome la comunicación para De Pisa y Corre. Muchísimas gracias. Un placer, Jorge. Estamos para servirles con mucho gusto. Gracias. ¿Nos podrías platicar cuál es el legado que deja Charlie Watts para la música rock en este mundo tan cambiante y la música como ha dado tantas vueltas en los últimos años? Más allá del legado de Charlie Watts, a mí me parece que Charlie Watts en lo individual, a diferencia de otros grandes bateristas, nunca brilló de manera individual. Él siempre fue una parte esencial en la música de los Rolling Stones. Si recordamos a Charlie Watts, siempre lo veremos como un hombre sereno, como un hombre elegante, como un eje de buen comportamiento también de los Rolling Stones, y una persona que paradójicamente siempre fue mucho más fanático y seguidor del jazz. Cuando nace Charlie Watts, no se acababa todavía la Segunda Guerra Mundial, y él nace en un Londres donde había hostilidad, donde había bombardeos constantes también de los aviones alemanes, y crece con la música de las grandes orquestas y también crece con la música de las grandes bandas. De manera que su afición real siempre estuvo mucho más cerca del corazón de las orquestas y del propio jazz, y luego empezó a sentirse muy atraído por el blues, y es el blues que también es el imán de desarrollo de los Rolling Stones también, el que lo pone a él en la mira para empezar a trabajar con ellos por ahí de principios de los años 60. ¿Podrá alguien llegar al lugar de Charlie en los Rolling Stones? ¿Tú crees que haya alguien que pueda llenar esos zapatos, como tú dices, ese temple, ese hombre que le daba pues el ritmo a los Rolling Stones? No, porque los Rolling Stones son ellos, ¿no? Es decir, desde la muerte de Brian Jones, que sin duda es musicalmente el más admirable de todos los Stones, el mundo sigue extrañando mucho a Brian Jones, una persona que se dedicó a experimentar, a ser una persona muy arriesgada, y conforme los músicos van muriendo y van falleciendo, toda esa gran camada de pioneros del rock y creadores de estilo son irreemplazables. Charlie Watts es absolutamente irreemplazable para los Rolling Stones. En un momento dado, bueno, a la muerte del propio Brian Jones, llegó Mick Taylor después a trabajar con los Stones a finales de los años 60, y bueno, fue muy efímero su paso por los Stones y después se fue. Llegaría Ron Wood de The Faces también, se fue Bill Wyman, y Bill Wyman, que fue uno de los músicos originales de los Rolling Stones, no fue reemplazado por nadie de importancia, sino por músicos de sesión. Entonces es imposible que exista un reemplazo de Charlie Watts. ¿Cuál es la relevancia de los Rolling Stones para los mexicanos? Los mexicanos hemos estado, a veces quiero pensar mucho más cerca de los Rolling Stones que de los propios Beatles, como ocurre con Creedence Clearwater Revival. Los Stones, siempre que han hecho sus respectivas giras grandes, a partir de la gira de Voodoo Lounge que vino a México a principios de los 90, hemos estado cerca de ellos y a ellos les encanta venir a México. Sienten a México como un país muy cercano a su música, lo sienten también como uno de los mejores públicos para los cuales han tocado, y me parece que somos un público de gente muy, muy apasionada, en donde cada vez que los Stones están por aquí les encanta realizarse, ¿no? Hay fotos muy interesantes que se han realizado de los Stones en diferentes momentos. Ellos estuvieron aquí firmando también un video que fue el video de Undercover, ¿no? En los años 80 también. Mick Jagger ha venido de incógnito muchas veces a estar en Los Cabos y a pasar vacaciones acá. No te puedo decir que es uno de los mercados tal vez más relevantes en la historia de los Rolling Stones. Tal vez lamentablemente Argentina nos gana en cuestión de pasión y de testimonios grabados que existen de los Rolling Stones, pero México está cerca del corazón de los Stones. Perfecto. ¿Algo más que tuviéramos que agregar del gran Charlie Watts, querido Arturo? Lo que queremos decir es que Charlie Watts es el primero de los Stones que se nos va después de Brian Jones, y que el legado de Charlie Watts radica en cosas que son muy elementales, que es elementales pero difíciles de conseguir, que es la prudencia, que es la constancia
en mantenerse fuera de los escándalos y en ser un baterista sumamente preciso, sabiendo cuál era el lugar que él debía ocupar dentro de los Rolling Stones. Perfecto, pues muchísimas gracias. Para servirte, George, que estés muy bien. De Pisa y Corre recargado. Lunes a viernes 8 a.m. en Imagen Televisión.